Hemos hablado acerca de la segunda venida de Cristo, pero esta vez vamos a hablar de un poquito diferente, porque es necesario tocar este tema, ya que estamos en los últimos tiempos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por este momento tan glorioso, por estar en tu divina presencia. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Y gracias, Señor, porque ahora nos sentamos a tus pies para recibir la instrucción de tu palabra, Señor. Para estar preparados, Señor, para tu venida. Porque de qué nos sirve, Señor, saber cuándo tú vienes si no estamos preparados. Ayúdanos, Señor, a prepararnos. Eso es lo que tú quieres, que nos preparemos para irnos contigo. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias por el Espíritu Santo que abre nuestros corazones, nuestro entendimiento para poder entender y para obedecer correctamente tu palabra bendita. Gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La segunda venida de Cristo a la tierra, amados hermanos, se compone de dos etapas. Porque la iglesia de Jesucristo está muy confundida en gran parte. Y por eso vamos a tocar las dos etapas. La primera etapa es el arrebatamiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo se queda en las nubes. Él no llega en la primera etapa de su venida, Él no viene a la tierra, sino que se queda en las nubes. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 16 al 17. Ahí vamos a ver lo que dice textualmente el Señor en su palabra escrita. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Y dice así el Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Él no baja a la tierra, es en el aire en reunión con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora veamos en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Vamos aquí a hablar un poquito del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 9, del versículo 28. ¿Lo tienen? Y dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Dice, sin relación con el pecado, porque Él no viene a juzgar pecado ni nada. Él viene a levantar su iglesia y para salvar a los que le esperan, para levantar a los que le estamos esperando. Gloria al Señor. Bajo el antiguo pacto, amados hermanos, los israelitas observaban con atención la reaparición de su sumo sacerdote después que él había entrado en el santuario para hacer la expiación. Asimismo, los creyentes, conscientes de que nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo llevó su propia sangre al lugar santísimo celestial a sellar nuestra eterna redención, Él no ha regresado
a cumplir la promesa que le dio a su iglesia. Entonces vemos que estamos esperando ansiosamente nosotros su reaparición. Así como el pueblo judío esperaba cuando su sumo sacerdote entraba con la vasija de sangre al lugar santísimo terrenal a pagar por los pecados de la humanidad que le cubría por un año, ellos esperaban ansiosos la venida del sacerdote otra vez. Ellos querían verlo. ¿Cuánto más nosotros ansiamos la venida de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, que fue al cielo a sellar nuestra eterna redención? Como dice Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Mire lo que dice, amados hermanos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestra redención es eterna, amados hermanos. Eterna. Claro, se sobreentiende que tenemos que permanecer en Cristo. Por lo tanto, nosotros también los estamos esperando con ansiedad. Mire lo que dice en Juan 14 del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3. San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Y esto lo dijo el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. San Juan 14 del 1 al 3. Y dice así: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y se fue. Ya hace más de 2000 años se fue. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Por eso Él viene a los aires a tomarnos a nosotros mismos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo, hermanos. Es una promesa maravillosa. Os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Los recogeré, para que donde yo estoy, para que donde yo estoy viviendo, donde yo vivo, vivan ustedes en el cielo. Hermanos, esta promesa está a punto de cumplirse. A punto de cumplirse. Veamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 al 10. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 10, y dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Él viene a librarnos de la gran tribulación que van a pasar por 7 años los que se quedan. Entonces, el Señor no quiere que pasemos esa horrenda tribulación, sino que nos preparemos para irnos con Él en el próximo viaje. Sí, amados. Ahora, aquí dice, esperar a Cristo. Esperar a Cristo, amados hermanos, implica la expectativa constante del regreso de Cristo por nosotros y de la preparación para ese momento. Porque es fácil, amados hermanos, leer la palabra y tal vez entender un poco, pero no obedecemos. ¿De qué manera obedecemos? Cuando nos preparamos. Si no nos preparamos, ¿de qué nos sirve estar estudiando?
Tenemos que prepararnos para ese viaje, hermanos. ¿Sí? ¿Estaremos preparados en santidad? Esa es la pregunta. ¿Estaremos preparados en santidad? Porque esa es la preparación. No que vamos a tener la ropa lista y todo eso. No, 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 no. Aquí no se trata de maletas. Aquí no se trata de dinero, de tarjeta de crédito, de llevar todas para el viaje. No, no, no. Aquí se trata de la vida en santidad. Hebreos 12:14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque Él nos avisa su próxima venida a levantarnos. Él mismo nos instruye a prepararnos, a preparar las maletas espirituales en este caso. Porque no vamos a llevar ropa. No. Es más, toda la ropa se queda aquí. Todo. Todo. Desde los zapatos. Todo se queda. Así que no guarden nada para llevar. Todo es espiritual. Mire lo que dice aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice: seguid la paz con todos. No tengas guerra con nadie. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si no tenemos paz con nuestro prójimo, con nosotros mismos, y paz con Dios, no tenemos santidad. Porque no hay paz sin santidad, ni hay santidad sin paz. No lo hay. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que estar en paz y en santidad, porque de otra manera no vamos a poder ver a Dios. No vamos a ser levantados, sino que nos vamos a quedar a sufrir la gran tribulación por descuidados, por desobedientes, por negligentes. Ser santo, amado hermano, es estar separado del pecado y apartado para Dios. Separado del pecado y apartado para el servicio de Dios. Es estar en una buena relación con Dios, relación y comunión con Dios todo el tiempo. No solamente los domingos que venimos a la iglesia, no. La relación y comunión con Dios debe ser todo el tiempo de nuestra vida. ¿Por qué, amados? Porque la santidad es la prioridad de Dios para sus hijos. Él exige como requisito número 1 que seamos santos. Por eso Él nos deja su palabra para que nos instruya. Veamos qué dice en Efesios 4, 21 al 24. Efesios 4, versículo 21 al 24. Sí, amados. Mire cómo lo comienza diciendo. ¿Lo tienen ya? Si en verdad somos lo que decimos que somos cristianos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En su palabra, en su manera de vivir, cómo Él vivió, de qué manera Él nos enseñó. Él nos dejó un testimonio viviente. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice aquí, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
tenemos que despojarnos de una vez por todas esas vestiduras mundanas. Viejo hombre, carne, podredumbre. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre que se viste de santidad, de la verdad, de la palabra de Dios. Esta debe ser nuestra vestidura. Si queremos irnos al cielo en el levantamiento, tenemos que irnos con ropas celestiales. ¿Y cuáles son esas ropas celestiales? La palabra de Dios. Esa es la vestidura nueva, nuestra, que tenemos que ya comenzarnos a poner. Es más, debemos vivir, no podemos ni sacarnos, ¿no? Ya botar la vieja y ponernos la nueva. Estar preparados para cuando el Señor nos llame, hermanos. Veamos en Primera de Pedro 2, 1 a 3. Primera de Pedro, aquí nos da otra instrucción. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Acuérdense, hermano, que estamos en preparación para irnos al cielo. No podemos llevar nada del mundo allá. Nada. Absolutamente. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Lo tienen? Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, en otra palabra, una limpieza espiritual. Desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual de la palabra, amados hermanos, tenemos que desearla. Igual que desea un bebé el biberón, el alimento, la leche para crecer. ¿Cuántas veces come un niño? Cada 3 horas. Y los más comelones cada 2 horas están comiendo ya. Así tenemos que ser. Este es el paso, hermano. Por eso que nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si habéis gustado la salvación del Señor, si habéis gustado la invitación del Señor de prepararnos para estar listos para irnos al cielo. Sí, hermanos, eso es. Y veamos en Primera de Juan 3:3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Sí, hermano, estos son los pasos de limpieza para poder irnos al cielo. ¿Lo tienen? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, de que Él viene a levantarnos, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo se purifica? Lavándonos con el agua pura de la palabra. Solamente la palabra tiene el poder de lavarnos espiritualmente, amados hermanos, limpiarnos. A la medida que estudiamos la palabra y la obedecemos, esa palabra nos va limpiando y nos vamos pareciendo más a Cristo. Vamos adquiriendo su imagen, porque estamos revistiéndonos de la palabra de Dios. Y Él es el Verbo encarnado. La palabra tiene que encarnarse en nosotros. La palabra de Dios debe vivir, debe gobernar nuestra vida. Cuando lo haga, entonces sí, nos estamos purificando a nosotros mismos. Estamos preparándonos para ese viaje. A los que están preparados, a los que le esperan, son los de limpio corazón. Serán levantados al cielo. En Mateo 5:8, ¿qué dice?
Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Nosotros estamos supuestos a tener un limpio corazón, porque Él nos dio un corazón limpio, un corazón nuevo. No podemos ensuciarlo. Y si lo hemos ensuciado, pues es tiempo de arrepentirnos y lavar con el agua pura de la palabra ese corazón para que esté limpio. Sí, amados. Los de limpio corazón son los que procuran tener el mismo sentir que tiene Dios. Amar la justicia y aborrecer la maldad. Ese es el sentir que tiene Dios. Amar la justicia y aborrecer la maldad. Y no basta, amados hermanos, que nosotros los hijos de Dios amemos la justicia, sino que tenemos que también aborrecer la maldad. Tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. El pecado, el mundo. Dios aborrece al mundo. Primero lo amó, pero como lo despreció, lo aborrece, porque pisoteó la sangre de su Hijo. Sí, amados. Continuemos con 1 Corintios 15, 51 al 52. Otra vez vamos al levantamiento. 1 Corintios 15, versículo 51 al 52. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52. ¿Lo tienen? Amén. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando de la iglesia. La iglesia fiel, la iglesia que va a viajar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El misterio, amados hermanos, que Pablo declara es la verdad de que cuando Jesucristo retorne del cielo por su iglesia, los creyentes que estemos vivos, de que estén vivos, pues experimentarán al instante una transformación del cuerpo tan completa, amados hermanos, tan completa que desde allí en adelante será inmortal, porque es un cuerpo glorificado. Amén. Un cuerpo eterno. Ese va a ocurrir, y con ese cuerpo eterno es que nos vamos al cielo a vivir. Es que quedó aquí, se transformó totalmente. Por eso ese cuerpo no necesita estas ropas. Sí, amados. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Debemos, amados hermanos, obedecer la instrucción divina y prepararnos para ese momento tan glorioso. Debemos amar ese momento, no asustarnos, no, porque el temor no es de Dios. Debemos de amar. Sí, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdame a limpiarme, porque yo me quiero ir en ese viaje contigo. Yo quiero ser arrebatado en los aires contigo. Quiero ser transformado. Ya no quiero tener este cuerpo de carne que me molesta tanto, me llama para el mundo, me hace pecar contra ti.
es enfermizo, es apestoso. Cuando usted no se bañe, apesta el cuerpo. El otro ya es glorioso, hermanos. Gloria al Señor. Veamos lo que nos dice la palabra, las instrucciones divinas que nos da nuestro Padre Celestial. Romanos 13, del 11 al 14. Romanos 13. Versículo 11 al 14. Estas son instrucciones divinas. Instrucciones que Dios nos está dando para que nos preparemos. ¿Lo tienen? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque antes vivíamos dormidos o medio dormidos, sonámbulos y todas esas cosas. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora es cuando ya vamos a dejar de sufrir, hermanos. Ahora es cuando ya vamos a ver a nuestro Señor y Salvador. Pero tenemos que limpiarnos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Vieron qué es lo que está diciendo aquí? Bote esa vieja podrida mundana y vístete de la palabra de Dios. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, porque esta carne se queda aquí en la tierra. No nos interesa la carne. La alimentamos porque tenemos que alimentarla, la cuidamos porque tenemos que cuidarla, porque en este cuerpo físico mora el Espíritu Santo. Pero gloria a Dios, cuando ya seamos transformados, ya no tenemos que ver nada con la carne. Por eso es que no vamos a tener nada con la enfermedad, ni con la muerte, ni con el pecado. Entonces debemos anhelar, amados hermanos, irnos con el Señor. Sí, porque van a suceder muchas cosas. No solamente que nos vamos con el Señor, sino que vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, eterno. Se acaban todos los problemas, hermanos. Tenemos que entender el paso, el gran paso que estamos a punto de dar. Por eso tenemos que prepararnos. Veamos en Efesios 5, del 14 al 17. Efesios 5, del 14 al 17. Y la palabra de Dios es tan linda que nos advierte con claridad. Porque en la iglesia de Jesucristo hay muchos dormidos. Muchos dormidos espiritualmente. No despiertan a la realidad. No se dan cuenta del peligro que estamos viviendo. Y dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué dice levántate de los muertos? Porque los cristianos que están dormidos están durmiendo con los muertos espirituales. Tienen amistad con el mundo. Son relacionados con el mundo. Están amando al mundo. Por eso están dormidos. Y el Espíritu Santo nos dice ahora que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo estamos andando, hermanos? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Estos pocos días que el Señor nos está regalando más, hermano. Repito, aprovechando bien el tiempo para los días, porque los días son malos.
Si Dios dice que estos días son malos, es porque son malos, hermanos. No diga usted que son buenos, no. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué nos está enseñando ahora? La voluntad de Dios es que nos preparemos para el viaje al cielo. Esa es la voluntad de Dios. Y está tocando nuestros corazones para que todos y cada uno nos preparemos para ese viaje celestial, hermanos. Veamos un consejo de un padre que ama a un hijo. ¿Qué padre que ama a su hijo no le da un buen consejo? Veamos el consejo que le dio David, el rey David, a Salomón. Veamos en Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Gloria al Señor. Primera de Crónicas 28:9. Mire estas palabras sabias. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. ¿Lo tienen? Y tú, Salomón, hijo mío, dice el rey David, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Voluntario, no a la fuerza. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no haces caso a la voz de Dios, te vas a vivir por la eternidad con el diablo en el infierno. Eso es para siempre, no hay retorno. En muchas iglesias, amados hermanos, se enseña que los creyentes estamos aguardando la segunda venida de Cristo a la tierra. Y no es así, porque ya estudiamos que Cristo no llega a la tierra, sino que se queda en las nubes, en el aire. Veamos que la segunda etapa es la venida de Cristo a la tierra 7 años después que la iglesia es levantada. ¿Por qué digo 7 años después? Porque 7 años dura la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación es que viene Cristo. Allí sí viene a la tierra y allí sí todo ojo lo verá. En la primera venida a las nubes, no lo va a ver todo ojo. Y se conoce como el día del Señor. Oh, día de juicio. Como el día del Señor. Veamos cómo dice Zacarías 14 del 1 al 5. Esta es la segunda venida. De lo que mucha gente enseña y confunde con la primera venida, con el levantamiento de la iglesia. Zacarías 14 del 1 al 5. Del 1 al 4, no sé, sí. Al 5. No, al 4, sí. Al 4. Zacarías del 1 al 4. Y dice así: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo, el remanente de Dios, no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová
y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El día de Jehová, amados hermanos, es el día de juicio para el mundo que dejó a Dios y restauración para el remanente de Israel. Aquí se refiere el tiempo en que Cristo volverá para juzgar a las naciones y establecer su reino milenial. Porque Él viene al final de la tribulación a juzgar a las naciones, a restaurar a Israel y a instaurar su reino milenial. O sea, terrenal, porque Él va a gobernar aquí en la tierra por 1000 años. Veamos Apocalipsis 19, 11 al 16. Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Y dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Pelea contra la maldad. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un